Buenos días, un gusto saludarles. Eh, vamos Ajá. Muchas gracias. ok, bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias primero que todo al doctor Sequeira por la invitación. Comentábamos aquí entre los que estamos que traté de hacer un poco resumida esta conferencia porque es un tema que en piel es muy amplio. Eh, es importante saber que el papel que juega la piel en el recién nacido, en la transición que hay del medio acuático intrauterino al medio exterior, es fundamental para que la piel pueda cumplir todas sus funciones esenciales, como es la función de barrera, la función de termorregulación y defender de agentes externos, no solamente de bacterias, virus y hongos, y asimismo ayudar a que todas las funciones fisiológicas de la piel se puedan cumplir y completar. Importante recordar que la piel tiene tres capas principales: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis, que es la que se deriva del ectodermo, y las otras dos que se derivan del mesodermo. Es importante saber que hay ciertas diferencias entre la piel del recién nacido y la del adulto, pero estas cumplen funciones principales, como es la epidermis. Su principal función es que es una barrera principal de permeabilidad, y gracias a esta se cumple la función inmunitaria innata y es la que nos va a dar la protección de la radiación ultravioleta. También tenemos la dermis, que esta tiene los elementos estructurales principales. Dentro de ellos están los componentes celulares, la matriz fibrosa, la filamentosa y difusa, y ella también tiene los componentes de las redes vasculares, linfáticas y nerviosas. Y más adentro tenemos la hipodermis, o lo que también se le llama tejido subcutáneo, que es la que nos va a proporcionar el aislamiento y nos va a proporcionar la integridad mecánica, y esta es la que contiene los grandes vasos y nervios. Es importante que sepamos que la diferencia que hay dentro de la piel del adulto y la piel de recién nacido, principalmente radica en la funcionalidad de su estructura. En el neonato a término, perdón, la epidermis, los anticráneos y la unión dermodérmica están completamente formados, pero tienen rasgos propios de su inmadurez. Por ejemplo, podemos observar que las redes de crestas en esta parte de acá están menos desarrolladas que en el adulto, y también tenemos que la cohesión dermoepidérmica es mucho más débil, y esto hace que la piel de recién nacido sea mucho más vulnerable a los pequeños traumatismos. Hablamos de las diferencias y de las características principales de la piel. Tenemos que, por ejemplo, en el adulto el grueso de la piel es de 2,1 milímetros, en el recién nacido a término es de 1,2 milímetros, y eso hace que sea mucho más fácil las pérdidas tranepidérmicas. Otra diferencia, y radica en una de las más importantes, es que normalmente en la capa de la dermis los componentes en el recién nacido no están ordenados, y aunque los tiene completamente formados, no funcionan a su totalidad. Otra diferencia es la producción de melanocitos, tanto en el recién nacido como en el adulto. En el recién nacido a término es escasa su producción, y ya en el adulto esta producción se considera normal. En esta lámina podemos observar lo que comentaba un poco acerca de las diferencias que hay en la estructura de la dermis del adulto y la del recién nacido. Normalmente lo que vamos a observar es que en la dermis, pues la capa principal que nos va a proporcionar eh, la capa principal que nos va a proporcionar la estabilidad y la protección, y también va a ser el juego fundamental para prevenir la deshidratación en el recién nacido, es la capa córnea. Como podemos ver en esta imagen, esta capa tiene aproximadamente 20 capas de células, se van acumulando células muertas, y por eso es que cada cierto tiempo la piel tiene que hacer un proceso de degradación o exfoliación en la que estas capas se van eliminando. La diferencia principal radica en que la capa de la epidermis en el recién nacido, hay un desorden todavía de ciertas estructuras, y como comentaba, no hacen su función al 100%. Hay aspectos generales en la piel de recién nacido, y como todos ustedes saben, uno de los aspectos más llamativos es lo que es la vernis caseosa, que como ya sabemos proviene del latín
barniz y caseos de queso, y es por eso que miramos una capa blanco-amarillenta grasosa. Se dice que esta está compuesta 80% de agua y un 10% de grasa y de proteínas. La verniz gaseosa contribuye a la formación de la piel del bebé y es la que la mantiene aislada de la humedad y también la protege de las infecciones dentro del útero. Es por eso que es muy importante, aunque yo diría controversial, porque hoy en día hay muchos estudios, tanto de dermatología como de pediatría, acerca de si retirar o no la verniz gaseosa, al cuánto tiempo se retira. En algunos estudios comentaban que muchas veces esto se retira porque preparan al bebé desde que nace para la foto, pero es importante que sepamos que estructuralmente probablemente tenga su función y es la de prevenir de infecciones y de aportar mayor estabilidad al cambio de la piel del medio intrauterino al medio extrauterino. Otro de los aspectos importantes generales en la piel de recién nacido es la presencia del anugo, en la cual nosotros podemos observar un vello fino y suave. Normalmente esto se va a presentar en el cuero cabelludo, también lo pueden presentar en cara, hombros y espalda. Esto generalmente el anugo, como ya todos sabemos, cae espontáneamente en las primeras semanas. Otro aspecto general importante en la piel de recién nacido es que un 75% de los recién nacidos va a presentar una descamación fisiológica, y esto podemos observar que generalmente los neonatos postérminos van a tener una descamación mucho más intensa. Normalmente la descamación fisiológica la diferenciamos de otra dermatosis porque esta es la que se presenta en palmas y plantas. Normalmente lo podemos ver que es mucho más tardía en prematuros y es más intensa en los recién nacidos postérminos. Importante tomar en cuenta el diagnóstico diferencial de ictiosis. Vamos a ver aquí en esta fotografía. La fotografía de la izquierda es lo que corresponde a una descamación fisiológica en la planta del pie. Hablábamos que es la que vamos a observar tanto en las palmas de las manos como en la planta de los pies. Y la ictiosis, que es esta fotografía de la derecha, esa es una foto de una ictiosis en un neonato. Como podemos ver, en la ictiosis la descamación es generalizada. Obviamente, cuando hacemos la historia clínica, vamos a tener antecedentes hereditarios, el bebé va a tener un mal estado general y no solamente va a tener la descamación en palmas y plantas como se presenta en la descamación fisiológica. Eh, Mencionar también la ictericia fisiológica, que ya como todos la conocemos, la coloración amarillenta de piel y mucosa, que se presenta alrededor de un 60% de los recién nacidos a términos y en un 80% de los recién nacidos pretérminos. Tiene una progresión cefalocaudal. Se dice que la inspección ocular no va a ser un indicador fiable para los niveles de bilirrubina. En este cuadro nosotros podemos ver las principales diferencias que existen entre la ictericia fisiológica y la ictericia patológica. La ictericia fisiológica normalmente es la que vamos a ver después de 24 horas, y la patológica en el primer día de vida o después de una semana. También valorar las cifras de bilirrubina. El nivel de intensidad va a ser diferente en la fisiológica, es la que vamos a ver moderada a leve, y en la patológica es elevada. Es importante siempre el detalle de la historia clínica, valorar si hay otros síntomas asociados o no. Y también saber que la desaparición en la ictericia fisiológica aproximadamente se dice que se da entre el 8º al 14º día, y en la patológica a la semana todavía persiste y se dice que esta puede incrementar. En este otro cuadro podemos ver un poco el actuar que debemos de hacer en un neonato con ictericia. Importante los detalles que hacemos en la historia clínica, el momento de aparición, los factores de riesgo asociados, y todos estos datos nos van a permitir clasificar el grado de ictericia, si tiene un riesgo bajo, riesgo medio o si hay riesgo alto, y correlacionarlos también con los niveles de bilirrubina. Hay afectaciones cutáneas fisiológicas del recién nacido que son parte del desarrollo embrionario fetal y también del proceso de adaptación que va a tener el recién nacido al medio exterior. Generalmente la mayoría de estas afecciones cutáneas son benignas y autolimitadas, y muchas veces lamentablemente se deben a muchos procedimientos diagnósticos que se realizan en la práctica diaria, y en estos casos pues es simplemente valorar riesgo-beneficio.
pero sí importante que evitemos procedimientos diagnósticos y terapéuticos innecesarios. Por ejemplo, en las fotos que podemos ver en la pantalla, tenemos cuando utilizamos el parto instrumental, el eritema marcado que presenta el recién nacido, el día posterior del nacimiento, y lo otro es el uso de las ventosas, que como podemos ver, las lesiones que pueden provocar en el cuero cabelludo. Existen también las que ya sabemos, lesiones traumáticas, que generalmente se dan en el momento del parto, en la cual vamos a ver eritema, equimosis, petequias, hemorragias y otras abrasiones. También el caput sucedáneo, como ya todos lo conocemos, y la presencia de los cefalomatomas. Hay cicatrices iatrogénicas que podemos observar por procedimientos invasivos. En esto tenemos las lesiones cicatrizales deprimidas que corresponden a los que comúnmente llamados hoyuelos cutáneos. Estos normalmente son los que se presentan cuando se realizan la amniocentesis. Entonces, en el momento del nacimiento, a los días posteriores, en algunos recién nacidos, no es algo muy común, pero sí podemos observar los hoyuelos cutáneos. Y otro signo importante son las ampollas por succión, o también llamados callos por succión, eh, que por ejemplo en estas fotos podemos ver cuando se está realizando la amniocentesis, y probablemente por la definición de la foto no se observan muy bien los hoyuelos, pero son depresiones de la piel aproximadamente de 2 a 3 milímetros, y que salen en los sitios donde se hizo la punción. Y estas son las ampollas, que también, como les comentaba, se les llaman callos por succión, pero generalmente pues tienen una involución satisfactoria y rápida. También tenemos las lesiones fisiológicas en la piel, que corresponden a lesiones muy comunes y que yo creo que tanto para ustedes como para nosotros los dermatólogos en la práctica, en el día a día de nuestra consulta, siempre vamos a tener la mamá que llevó al pacientito porque tiene una bolita blanca en la cara. Esto corresponde a los quistes de milium o milia, que son quistes de queratina, también llamados quistes de inclusión. Generalmente estos desaparecen espontáneamente, pero no desaparecen de un día a otro. Pueden pasar varias semanas, incluso hasta meses. Realmente los quistes de milium son muy comunes en el recién nacido, pero es algo que son lesiones fisiológicas de la piel que normalmente lo vamos a ver a lo largo de toda la infancia y también en el adulto. Los sitios de aparición más comúnmente en los niños los vemos en nariz, mejillas, frente y mentón, a diferencia del adulto, que aparecen mucho en los párpados. Otra característica importante es la cutis marmorata fisiológica. Importante saber que hay una diferencia que es de la cutis marmorata congénita. En la fisiológica, este fenómeno es debido a la vasoconstricción capilar que es causada por el frío. Vamos a tener la presencia de un reticulado eritomatoviolacio, como podemos observar en las fotos. Generalmente esto se presenta en tronco y en extremidades. Esta desaparece cuando nosotros aumentamos la temperatura del recién nacido. En algunos casos se dice que puede persistir durante meses, pero realmente esto es muy raro y no requiere tratamiento ni tampoco tiene un significado clínico. Tenemos también otros trastornos que son los que afectan los conductos sudoríparos. Dentro de ellos tenemos la miliaria, que es una dermatosis por retención de sudor. Hay ciertos factores predisponentes realmente en nuestro país, y en los países de climas tropicales es algo muy común. También se debe a la exposición de la luz ultravioleta y también a los microorganismos residentes de la piel. Normalmente se asocia también a las crisis, a los episodios recurrentes de sudoración. ¿Qué es lo que vamos a observar en la miliaria? Vamos a ver pápulas o papulovesículas perladas muy pequeñas y eritematosas. Normalmente la miliaria la podemos observar en tronco y extremidades. En esta foto podemos observar que es importante aclarar que la miliaria se tiene una clasificación, y es importante conocer su clasificación porque esta nos va a orientar al diagnóstico y a la evolución del paciente. La miliaria cristalina es la que normalmente nosotros vamos a ver más en la consulta. Se encuentra también la rubra, la pustulosa, y la que no vamos a tocar hoy porque no es común en neonatos es la miliaria profunda. La miliaria cristalina es la también llamada sudamina, y esta creo que es la más común que podemos observar en nuestro día a día. En esta, como podemos observar en esta foto, lo que vamos a ver son vesículas que son inflamatorias y se rompen con facilidad cuando se raspan con un dedo. Normalmente
estas vesículas van a dejar una descamación que realmente es un signo que nosotros podemos apreciar y nos va a aportar mucho al diagnóstico clínico, porque cuando nos llega el pacientito con la historia de tener esas ronchitas de varios días de evolución, generalmente siempre tiene un sitio de descamación que nos hace confirmar el diagnóstico clínico. Muy común en los climas tropicales y también es común en los pacientitos que están en uso por el uso de agentes colinérgicos y adrenérgicos. Luego tenemos la miliaria rubra, que como podemos observar en la foto, vamos a encontrar pápulas o papulovesículas inflamatorias que son muy pruriginosas. O sea, en esta la mamá o el papá nos va a decir que su hijo pasa llorando, que no deja de llorar, que no come bien porque está muy irritable. Normalmente esto empeora con la sudoración. La miliaria rubra es muy frecuente en lactantes, en niños y es mucho más común en adultos. Normalmente la miliaria que no se trata a tiempo y no se toman las medidas necesarias puede evolucionar a una miliaria pustulosa y en las condiciones extremas va a originar lo que es la astenia anhidrótica tropical. Luego vamos a hablar un poco sobre la miliaria pustulosa. En la miliaria pustulosa vamos a tener, bueno, es también conocida como la periporitis. Es una infección de la miliaria rubra en la cual vamos a observar micropústulas, que podemos ver en la imagen. Esta normalmente se presenta en lactantes, en el dorso de la nariz, en la piel cabelluda y en la frente, como podemos ver en la imagen. Y normalmente esto también puede aparecer después de otras dermatosis virales o bacterianas. El tratamiento de miliaria, realmente pienso que un papel fundamental y muy importante es el juego que ustedes, los pediatras y nosotros los dermatólogos tenemos que hacer con los padres, porque es sobre todo de concientizar y de tranquilizar a los papás, porque no hay, normalmente lo que vemos es con las medidas que adoptemos, el pacientito va a mejorar. Se recomiendan los baños de inmersión 2 veces al día. Son baños aproximadamente de 3 a 5 minutos con agua al tiempo. Hay algunos estudios nuevos de los journals de dermatología que nos recomiendan agua tibia, pero esto realmente es muy controversial y los estudios que hay en una población muy pequeña. También se recomienda el aseo enérgico y repetido. A veces encontramos a los bebecitos que los dejan todo el día con la misma ropa y estamos en un clima tropical donde fácilmente los microorganismos se reproducen. Siempre explicarle a los papás que deben de mantenerlos con ropa fresca de algodón y evitar la ropa apretada. Se recomienda también el uso de óxido de zinc y los polvos secantes. Eso sí es importante aclarar que el uso de talco hoy en día también es controversial. Realmente nosotros los dermatólogos ya no recomendamos el uso de talco porque lo que se ha visto es que el talco tiende a macerarse en la piel y eso predispone a ciertas dermatosis. Bandida, ¿qué Como andas haciendo? Dale, nos vemos. Bye, bye. Como la pitiriasis, estamos teniendo algunas interferencias en la comunicación. Luego vamos a hablar del eritema tóxico de recién nacido, que es de origen desconocido. Esta fue descrita en 1826. Es una erupción benigna, transitoria y es muy común en los recién nacidos a término. Es muy rara en prematuros. Normalmente esta aparece entre el segundo y el cuarto día de vida. Generalmente resuelve espontáneamente y rápido. Y una característica importante y que la diferencia de otras dermatosis es que esta respeta las palmas y plantas. Lo que vamos a observar son pápulas y pústulas, como podemos apreciar en la foto, y que estas hacen un halo eritematoso alrededor de la lesión elemental. El diagnóstico del eritema tóxico realmente es clínico. Si se llega a hacer la tinción de Wright, lo que vamos a ver es un aumento de los eosinófilos, pero también a la fecha es importante recalcar que no se han comprobado sustancias químicas o microbiológicas que nos causen este cuadro. Normalmente es asintomático, o sea, lo que vamos a escuchar es que el niño está comiendo bien, duerme bien, no hay ningún signo clínico agregado y normalmente esta no va a requerir tratamiento porque va a desaparecer espontáneamente. Luego tenemos la melanosis pustulosa neonatal transitoria, que ya sabemos que es una dermatosis benigna que tiene una causa desconocida. Normalmente esto es muy común se dice el 5% de los recién nacidos de la raza negra. Es mucho más común en la raza negra que en la raza blanca. Realmente la bibliografía se dice que se presenta desde un 0,5 a un 1% en la raza blanca. Las lesiones
principales son pústulas, pero la diferencia de otras dermatosis, de otras virosis en piel, es que las pústulas son aisladas y estas cuando las tocamos se rompen con facilidad. Y por eso es que se dice que las lesiones, como pueden ser escasas, que nosotros solo observemos un pacientito que tiene 2, 3 lesiones aisladas en abdomen, podemos tener uno que tenga lesiones numerosas en genitales. Se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, pero sí, realmente en la literatura se describe mucho más en los alrededores de genitales y de abdomen. Igual en la tinción con Rye lo que vamos a ver son polimorfos nucleares con poco o ningún eosinófilo y eso es lo que realmente la diferencia de otras dermatosis eosinofílicas. En estos los cultivos van a ser negativos. Siempre el diagnóstico principal con la melanosis pustulosa es el eritema tóxico. La diferencia realmente son las pústulas grandes que el pacientito hace en las melanosis. Al igual que el eritema, esto no va a requerir tratamiento porque son asintomáticos. Y algo muy importante y común en la consulta es el acné neonatal. El tema de acné es un tema muy amplio para nosotros porque lo vamos a clasificar según la edad, según las líneas, según el protocolo que tomemos, pero el acné neonatal es que según las guías de acné, se clasifica neonatal el que se presenta de las 0 a las 4 semanas y este va a afectar el 20% de los neonatos. Normalmente este va a iniciar en las primeras 4 semanas de vida y normalmente lo vamos a ver mucho más común en niños varones que en mujeres. El origen es multifactorial, se dice que hay una estimulación hormonal que no ha involucionado a su estado infantil de inmadurez. Se dice que hay una fuerte relación de los andrógenos que aumentan su secreción en el paso transplacentario. Por eso es que se dice que el origen generalmente es muy directo, o sea, que proviene de la madre. Y siempre importante tener en cuenta la predisposición genética, que es algo que a veces olvidamos cuando tenemos un recién nacido, preguntarle y vemos estas lesiones. Vemos a la mamá, pero no preguntamos, ¿y el papá sufre de acné? ¿Los hermanitos mayores sufren de acné? Y es un dato muy importante y que siempre tenemos que tener en cuenta en estos casos. Y que también se puede presentar en lo que es la pubertad precoz. En esta imagen lo que podemos observar es que la glándula suprarrenal va a tener, en el recién nacido y en el adolescente van a tener las mismas cantidades de secreción. Entonces, esto es lo que hace que se pueda presentar el acné, el acné neonatal, ¿verdad? Las presentaciones en las primeras 2 semanas de vida, generalmente esto desaparece a los 3 meses y en el lactante que se presenta de 3 a 6 meses de vida es el que puede persistir por año. Las lesiones van y vienen, se resuelve un cuadro clínico y al mes el paciente está con nuevas lesiones. La clínica del acné neonatal, vamos a ver las lesiones principalmente en frente, en mejillas. La diferencia del acné neonatal y el del adulto o del adolescente es que en los niños pueden presentar las lesiones en párpados y en el adulto es muy raro que miremos acné en los párpados. Y también es común que lo presenten en el cuello, en tórax anterior y posterior. Presentan comedones abiertos y cerrados y pápulas eritematosas. El diagnóstico del acné neonatal es clínico, realmente no requiere biopsia. Obviamente hay algunos casos de padres que se desesperan mucho y te piden que hagas estudios, pero realmente lo único que te queda hacer es una biopsia y nuestro papel de explicarles que es un procedimiento muy invasivo a esa edad y que realmente no es necesario porque realmente no va a ser una respuesta significativa que vaya a darnos un diagnóstico. Siempre importante aclararles que en piel, tanto en neonatos como en niños y adultos, la clínica en dermatología es muy importante. A diferencia de otras especialidades, incluso de ustedes que tienen el apoyo diagnóstico en laboratorio, nosotros en dermatología la clínica es importante, el diagnóstico lo hacemos por las lesiones elementales que va a presentar el paciente y que cada patología tiene una lesión elemental, pero realmente para cada patología hay 10 diagnósticos diferenciales y cuando tenemos una duda diagnóstica lo que se hace es una biopsia. Pero siempre es importante valorar la edad del pacientito y que hay ciertos cambios en el neonato y en los niños que hace que los resultados de la biopsia no siempre sean al 100% y te pidan una correlación clínico-patológica. Entonces, normalmente son biopsias que vas a tener que repetir a los años.
Por eso es importante tranquilizar a los padres. Con respecto al tratamiento, se utiliza eritromicina al 2% en gel. El peróxido de benzoilo, las guías también lo recomienda de 2,5 al 5. Aclararles que en Nicaragua solo existen dos presentaciones, la del 5 y la del 10%. Y tretinoína, que realmente todas las guías te dicen que la puedes usar, pero es algo que cuando lo utilizamos en adultos irrita, entonces en recién nacidos es mucho riesgo. Siempre, tanto la eritromicina como el peróxido, para utilizarlo en el neonatal, es importante aclarar el uso, cómo hacer, cómo se aplica, que tiene que ser específico a las lesiones y no dar masaje, porque entonces después tenemos un paciente con dermatitis irritativa. Eh, Importante en el acné neonatal hacer una detallada historia clínica, porque cuando tenemos un acné neonatal que es grave, que no mejora con el tratamiento y se prolonga por meses, tenemos que buscar causas endocrinas y derivar a nuestros pacientitos a tiempo. Bueno, traté de hacerles un pequeño resumen, espero que haya sido claro. Muchas gracias por su atención, y estoy a la orden para todas las dudas. Vamos a ver si aquí tenemos, si tenemos tiempo para, Sí. si tienen alguna pregunta. Creo que Ujú. no tienen ninguna pregunta. Oh, pero vea, Ya, me pasa. creo que salió. Bueno, si hay alguna, sí, si hay alguna pregunta, pero de todos modos queremos agradecer a la doctora eh, por su bonita charla que nos dio sobre problemas de piel en los recién nacidos. Sabemos que el tema es amplio, ¿verdad? Eh, y pues requería más tiempo, de más cosas, pero pues se acomodó un poco así al tiempo que tenemos, de 1 hora, y con los problemas técnicos fue un poco menos. Eh, Agradecemos a Mefasa por el patrocinio que nos hace, y a todos ustedes les pedimos disculpas porque nos unimos tarde o iniciamos tarde, pero tuvimos la participación de 33 personas conectados, aparte de los que estamos acá nosotros presentes. Entonces les agradecemos mucho y gracias, doctora. A la orden, gracias Realmente es por la un tema invitación. bien difícil para nosotros los pediatras en general, porque nos enfrentamos a cosas de todos los días. El acné del recién nacido, bueno, a nosotros no nos piden este estudio a las mamás de profundizar, pues, como una biopsia, pues, pero sí, pues, te lo llevan y sigue el niño y no mejora, entonces tenemos que buscar la ayuda de ustedes, los dermatólogos, ¿verdad? Así que muchas gracias.